Buenas tardes, buenas tardes, Dios les bendice. Nos da gusto volver a entrar a sus hogares por medio de de este devocional. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que Dios les llene de bendición y que cada devocional que estemos estudiando sea para crecimiento tuyo y de nosotros espiritualmente. Eh, el, el devocional de hoy se llama Actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. Vimos la semana pasada, vamos ahora primero. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, por este hermoso compromiso, Señor, que nos has permitido tener. Padre, te ruego que toque los corazones de cada uno de los que se conecten, Señor, y de cada uno de los que van a verlo posteriormente por Facebook o YouTube, Padre. Prepara corazones, Señor, y haznos entender, Padre, que necesitamos de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, la vida de mi esposa, Señor, es que tú la unjas con tu Espíritu Santo, Señor, unja sus labios, Señor, y que todo lo que dé, Señor, sea, Señor, para bendición de cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada vimos algo, eh, bueno, ha sido importante, ¿no? Entender eh, qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Y hemos aprendido que dependemos totalmente del Espíritu Santo. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no hace que lo hagamos para su gloria. Entonces, vimos que ya no tenemos por qué sentirnos insuficientes. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo, ya no podemos estar caídos, tirados y decir, no, pues es que ya no puedo, es que a ti te oye, no, es que, no, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ese poder lo tienes tú también, como lo tengo yo. Ojo, vimos que quienes lo tienen, los hijos de Dios, los que recibieron a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y aprendimos que ese poder, en ese momento cuando lo recibimos, el Señor nos sella, ¿verdad? Entonces, dice que el Espíritu Santo que hace en nosotros, Él nos va a recordar todo lo que nosotros aprendamos, todo. ¿Por qué? Porque Él sabe el momento. Es más, también vimos que pues, nosotros no sabemos ni orar, ¿verdad? Nosotros no sabemos ni dirigirnos al Padre. ¿Quién hace la oración por nosotros? El Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces, no tenemos nada nosotros que podamos presumir, ¿no? Nosotros necesitamos totalmente del Espíritu Santo. No podemos caminar sin Él, ¿no? Para llegar al Padre. El único que nos lleva, buenas tardes. El único que nos lleva a Jesucristo es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, prepara tu corazón y vuelvo a repetir el nombre del estudio, es actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y el pasaje que vamos a leer acerca de este devocional es Gálatas 5, 16 y 18. Por favor, lo puedes leer, ¿no? Gálatas 5, 16 y 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne Es contra el Espíritu. y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Pues como aquí en este pasaje podemos ver, ¿verdad? Empieza con, digo pues, andad. Y andad en griego significa peripateo, que significa aludir a un caminar continuo y habitual, que no debe ser esporádico, ese caminar no debe de ser esporádico. Dice, en el espíritu, o sea que siempre debemos de vivir en el espíritu, no esporádicamente. Y no satisfagáis, quiere decir que no sigamos más a esos deseos, ¿verdad? De la carne. Es decir,
a nuestra vieja naturaleza, como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Porque veíamos que nuestra naturaleza estaba viciada, estaba siendo engañada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no conocíamos de Jesucristo, pero cuando venimos a Jesucristo, cambió nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A un espiritual, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, dice que eso se opone en la carne y el espíritu, siempre va a haber una oposición. Entonces, el espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno al otro. Hermano, tienes abierto tu micro. Perdón. Y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pues no se dice que no tiene nada que ver el espíritu con la carne, ¿verdad? Porque siempre va a haber una oposición entre ellos. Dice, para que no hagáis lo que queréis. Es como el agua y el aceite, ¿no? Así es. Pero si sois guiados por el espíritu, es decir, si nuestro espíritu obra bajo la acción continua del Espíritu Santo, entonces nuestro caminar va a ser pues dirigido. Si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, entonces vamos a actuar bajo la dirección del Espíritu Santo, si no, vamos a estar bajo la ley, ¿verdad? Y nosotros ya no debemos vivir bajo la ley, sino porque estamos ahorita bajo la gracia. Y pues sí es cierto, ¿verdad? Cada vez que a veces nos encontramos en alguna situación difícil, pues a veces puede pasar que nos podemos dejar guiar pues por nuestros sentimientos y emociones, dejando que ellos tomen el control. Y entonces ahí ya no estaríamos ya no estaríamos bajo la dirección del Espíritu Santo, sino estaríamos actuando sobre la carne. Entonces, por eso es bien importante que estemos siempre actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. Así es. Fíjate que lo que ahorita está diciendo es importante, ¿no? Porque es una línea bien delgada, andar en el espíritu y andar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque a veces son mis emociones y digo, no, el Señor me dijo lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no? El Señor me puso en mi corazón. Cuando son nuestras emociones, ¿no? Muchas veces es porque, pues yo aprecio mucho a fulana, a sutana, a mengano, y yo pongo, es que el Señor me dijo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor verdaderamente la dirección, ¿no? Si verdaderamente estoy actuando, estoy decidiendo, estoy caminando bajo la dirección del Espíritu Santo o bajo la dirección de mi pensamiento o de mis emociones, ¿no? Tenemos que estar, como dicen, pilas, ¿no? Así es. Entonces, si tenemos alguna situación que nos causó pues, alguna reacción de tristeza o enojo, que pues llega a pasarnos, ¿verdad? Desconcierto o algo parecido, y continuamos mucho tiempo así, probablemente estamos guiados pues, por nuestra carne, como lo veíamos, ¿no? No bajo la dirección del Espíritu Santo. Las reacciones no las podemos evitar, no podemos evitar enojarnos, entristecernos, pero sí podemos actuar con dominio propio para que éstas no tomen las decisiones por nosotros y tomen el control de nuestras vidas, porque sí es verdad, muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y a veces podemos llegar a tomar decisiones equivocadas. Entonces es muy importante que en alguna circunstancia difícil, algo como lo decía, ¿no? En alguna tristeza, enojo, porque eso no lo vamos a poder evitar en nuestras vidas, porque nos van a surgir en nuestra vida cotidiana, pero sí podemos tener dominio propio. Andar en la carne es como subirse, es un ejemplo, a un barco sin timón, con un rumbo incierto y con un final trágico. Mas andar en el espíritu es subir a un barco dirigido por Jesús. Habrá tempestades y asimismo en nuestras vidas, ¿verdad? Habrá olas gigantes, pero estaremos seguros, pues Él calmará la tormenta y siempre estará en control. Tenemos que andar en el espíritu, como lo dice en la palabra. Y sí, eso es verdad, ¿no? Porque cuando andamos en la carne, pues es un final trágico. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos, ¿no? O sea, nuestra vida se pierde, todo se pierde, ¿no? Entonces,
Andar en el espíritu es, tengo dirección. Andar en la carne es andar sin dirección, andar Rumbo. sin rumbo, no sé a quién le pertenezco, Perdemos la ajá, identidad. perdemos la identidad. Cuando andamos en el espíritu recobramos todo eso, ¿no? Por medio del Señor, no es por medio de nosotros. Así es. Entonces veíamos, ¿verdad? Que el andar es, en griego es peripeteo. Y dice que hay dos clases de andar por el espíritu. Ahorita vamos a ver el peripeteo. Y el otro es Estoy geo. Dice que estas son dos clases que andar en el espíritu, que habla en Gálatas 5, todo el capítulo de Gálatas. Y el primer andar es un andar habitual, Peripateo. que es peripateo. Dice, y eso lo vamos a ver en el versículo 16, pues, por favor, de Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es. Dice que en este versículo la palabra griega que traduce el andar, peripateo, significa caminar por todas partes, andar por donde quiera. Por tanto, conducir y actuar una vida cotidiana, lo cual implica un diario andar común y habitual. Es lo que es nuestro andar que lo hacemos cotidianamente, ¿verdad? Que lo hacemos habitualmente en nuestras vidas. Esta comprensión en andar por el Espíritu lo podemos ver en el versículo 22 y 23 de Gálatas. ¿No? Sí, por favor. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es. Es un estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que tener es el fruto del Espíritu, tiene que estar en nuestra vida cotidiana. Es un estilo de vida para nosotros como creyentes. Tenemos que vivir así, debemos de vivir suficientes, no insuficientes, ¿verdad? Donde Pablo habla del fruto del Espíritu, los diferentes aspectos del fruto del Espíritu mencionados, estos versículos no son cosas fuera de lo usual, son aspectos de nuestra vida diaria. Así que el andar del versículo 16, que ya lo vimos, alude a nuestro andar cotidiano y habitual. Nosotros ya no debemos de vivir conforme lo que veíamos, ¿verdad? En los deseos de la carne, sino debemos de vivir, nuestra vida cotidiana debe de ser en el amor, en el gozo, demostrando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y el segundo andar lo podemos llamar en fila, que es estoigeo. Y eso lo vemos en el versículo de Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es. Dice que la palabra griega traducida andar, estoigeo, tiene un significado muy diferente. Se deriva de una raíz que significa formarse en línea. Se puede ilustrar lo podemos ejemplificar, ¿verdad? Como un movimiento de tránsito, que tiene que ser, pues, en línea. Así es, no podemos, porque sabemos que si nos pasa, hay pues, un sentido, ¿verdad? No podemos cruzarnos del otro lado porque podemos ocasionar un accidente, entonces no podemos hacer eso, ¿verdad? Tenemos que seguir esa línea, ese carril, ¿verdad? Así que la palabra griega significa andar en fila, es con una dirección definida, no la tienes que cambiar. También significa marchar en formación militar. Y sí es cierto, yo creo que nos ha tocado ver, ¿verdad? Cuando hay la formación de los soldados, ellos no se pueden mover ni de un lado para otro, ¿verdad? Ellos tienen que mantener esa fila. Ellos, el paso, ¿verdad? De cuando ellos empiezan a marchar, tienen que dar el mismo paso todos, porque si no, pues pueden ocasionar también un accidente entre ellos mismos, ¿verdad? Dice, andar de esta manera, como los soldados se desfilan, lo que les decía, requiere que mantengamos el paso, no debemos de movernos, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida como diaria, como cristianos, necesitamos llevar estas dos clases, el andar en el espíritu. El primero es un andar general, mientras que el segundo es un andar conforme a ciertas normas y principios, que es conforme a la palabra de Dios. Dice que conforme una cierta norma, y dice que una norma es una escuadra
es una regla que debe de ser respetada y que permite ajustar ciertas actividades. Entonces, debemos de ser, y dice que, ¿cuál es la regla? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que debemos de cumplir y debemos de seguir. Sí, le dijeron a Josué en otra parte, ¿no? Ni a la Ni izquierda ni izquierda ni a la derecha, ¿no? derecha, O sea, sino que tengas un un mismo. solo destino, ¿no? Una Así. sola meta, ¿no? Y si nos mantenemos así, entonces vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y en la primera clase de andar necesitamos exhibir el fruto del Espíritu Santo, las virtudes que ya leímos ahorita en Gálatas 5, 22 y 23. Sin embargo, no estamos aquí simplemente para exhibir, pues, cuánto amor tenemos, cuánta paz tenemos, cuánto gozo, ¿verdad? Sino para cumplir el propósito de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como lo veíamos, nuestro andar habitual, eso lo tenemos que hacer ya, se puede decir, es como para siempre. Estilo de vida. Nuestro estilo de vida no es de repente tengo que dar amor o de repente tengo que dar gozo, no, ese es nuestro estilo de vida. O sea que la gente que te ve tu casa, veíamos la semana pasada, ¿no? Jerusalén, tu casa, debe de ver eso, debe de ver el gozo, el fruto del Espíritu debe estar en ti. Entonces, por eso decía Delphi, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Eso no debe de cambiar. Por lo tanto, necesitamos andar conforme a las ciertas normas y principios en el segundo andar también a fin de cumplir el propósito. Y veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que el propósito de Dios en nuestras vidas es que vayamos, ¿verdad? Y prediquemos de su palabra. Es el pasaje que veíamos, ¿verdad? Dice, recibiréis poder para que vayamos, dice, para que vayan y prediquen a Jerusalén, a Samaria, para que me sean testigos, ¿verdad? Entonces, debemos de cumplir ese propósito, por eso debemos de andar también en el segundo andar, para que se cumpla ese propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Entonces, estos es simplemente, son diferentes aspectos de la vida diaria que llevamos como cristianos, no son características de andar que conduce al cumplimiento del propósito de Dios. Este andar, la segunda clase de andar por el Espíritu, requiere que sigamos los principios básicos y normas elementales, que es la palabra de Dios. Y les voy a poner otro ejemplo para que, ¿cómo se llama? Acerca de estos dos andares. Dice que lo podemos usar en la vida diaria de una joven que es estudiante. Por un lado, esta joven vive con su familia en su casa. Y si ella vive a Cristo, exhibirá las virtudes de Cristo ante los miembros de su familia. Pero por otro lado, debe de ser una estudiante apropiada en la escuela y cumplir con todos los requisitos necesarios para graduarse. En su hogar debe de actuar como una hija y una hermana, pero en la escuela tiene que andar como una estudiante apropiada. No debe de cambiar, ¿verdad? Necesita tanto el andar general en su hogar como en su familia. Y asimismo nosotros debemos de vivir esos dos andares. Lo que decimos siempre, ¿no? Tienes que ser el mismo buscando de Dios en tu casa, en la iglesia y donde sea, ¿no? Así es. Dice que el andar por el Espíritu como norma, vamos a ver. Vamos a Gálatas 5:25, por favor, Gus. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Así es. Y vamos a ver otros pasajes acerca de que van relacionados a este pasaje que está en Romanos 4:12. Por favor, Gus. Romanos 4:12 dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces dice que debemos de andar como anduvo Abraham, ¿verdad? Caminando y siempre obedeciendo lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Y en Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos
una misma regla, sintamos una misma cosa, lo que voy a hacer rato, ¿no? Así es, debemos de vivir, ¿verdad? Todos debemos de andar, tenemos que vivir esa regla que es la palabra de Dios, no debemos de desviarnos. Ese andar, ¿no? Así es. Veremos el andar por el Espíritu, que es el andar por el Espíritu como nuestra norma. El Espíritu mismo es el camino, la norma y la línea y el principio que conduce hacia la meta de Dios. Por eso es importante que caminemos, ¿verdad? Y vivamos que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo como norma de nuestra vida. Como Pablo lo decía en Filipenses 3 del 13 al 15, que dice que él... Dice, hermano, ¿verdad? Sí, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Como Pablo, él pone ese ejemplo, ¿verdad? Que sigamos buscando a Dios como esa meta, ¿verdad? Que lleguemos a esa meta, que no nos desviemos, que nos mantengamos sobre esa línea, sobre esa fila, ¿verdad? Como nuestra norma de vida. Si hemos de tener la segunda clase de andar por el Espíritu, debemos tomar al Espíritu como nuestra norma, como lo hacía Pablo. Él se mantenía En la en misma línea, ¿no? Sin Para, salir. para entender esto, podemos usar el ejemplo de manejar una autopista. Bueno, los que manejan, ¿verdad? Que han llegado a manejar en una autopista para llegar a un lugar específico, lo cual es diferente de manejar simplemente para dar un paseo. Y pues sí, porque pues yo he manejado, pero aquí se puede decir lugares cercanos, pero sí ya manejar en una autopista, pues ya implica también ciertos riesgos, ¿no? Y debemos de mantenernos y estar siempre pues al lineamiento. Vivaracho. Cuando manejamos por una autopista, los carriles son normas que seguimos. Como les decía al principio, no nos podemos pasar nada más así. Tienes que poner tu direccional, si te vas a hacer el cambio, tienes que hacerlo, pero nosotros no podemos estar haciendo eso. Al manejar conforme esta norma, podremos llegar a nuestro destino, si nos mantenemos en esa fila, ¿verdad? Es un ejemplo, es un ejemplo. En nuestra vida cristiana, la segunda clase del andar por el Espíritu es un andar el cual el Espíritu es una norma. Nuestra norma no debe ser ninguna doctrina ni teología de hombre. Tampoco debe de ser por obras de la ley, como lo dice Gálatas 3, 10 al 13. Por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es. Entonces nosotros ya no debemos, lo veíamos también al principio, ¿verdad? Que no debemos de vivir bajo la ley, porque ya estamos bajo la gracia. La intención de Pablo al escribir a los Gálatas fue el de decir que no debían de tomar la ley como su norma, como lo veíamos. Los creyentes de Gálatas se distrajeron del espíritu y seguían la ley. Y lo podemos ver pues también en estos tiempos, ¿verdad? Que hay muchas iglesias que quieren judaizar a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren que lleven la ley, ¿verdad? Como su norma. Tomándola como su norma, Pablo les dijo que al hacer esto eran insensatos y que deberían de volver al espíritu y tomarla como su regla, ya que vivían por el espíritu, debían también vivir por el espíritu. Si hemos de tener la segunda clase del andar y así cumplir el propósito de Dios, primero debemos aprender a andar por el espíritu como nuestra norma y principio, como lo veíamos, ¿no? Es un ejemplo, como y carril, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos en fila. Y pues, hermanos, vamos a Gálatas 5:25, ya lo leímos, ¿verdad?
Entonces, si nosotros vivimos bajo el Espíritu, entonces debemos depender de Él y debemos de ser sensibles a su voz. No veíamos, ¿verdad? No dejarnos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, sino ser sensibles a su voz, porque muchas veces Dios nos habla y nos dice que no actuemos de esa manera y pues tristemente lo seguimos haciendo, ¿verdad? No haciendo caso de lo que dice su palabra, no siendo sensible a su voz y mucho menos, ¿verdad? Ser obediente a Él. Entonces, si vivimos en espíritu, tenemos de ser dependientes de Él, ser sensibles a su voz y ser obediente a Él, lo que dice su palabra. Entonces, es, es lo que debemos de hacer, vivir bajo la dirección de su Espíritu Santo. Dice, ya que recibimos la vida y vivimos por el Espíritu, debemos ahora practicar la segunda clase del andar, porque pues muchas veces podemos decir, no, sí, sí ando en el espíritu, ¿no? Pero como lo vimos al principio, hay dos andares en el espíritu, podemos nada más a lo mejor vivir el primer andar en el espíritu, que es a lo mejor sí voy a la iglesia, sí me reúno, pero no le creo lo que dice su palabra, ¿verdad? Y veíamos la semana pasada, dice que si no le creemos, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos vivir así, nada más vivir bajo el primero andar, ¿verdad? En el habitual. Y es que esto es importante porque decía Delfis, ¿no? El primer andar, peripateo, o sea, ¿no? Ajá. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Nos ponemos una máscara de que andamos en el espíritu, pero son nuestras emociones, ¿no? Entonces, muestro que ando en el espíritu, pero ¿cómo se llama? Estoigeo, el segundo andar, no lo vivimos. ¿Por qué? Porque nos salimos del carril cada ratito. Entonces, no andamos en ese camino. O sea, nada más queremos o ponemos una cara de que somos espirituales y muestro que estoy contento, muestro que tengo, entre comillas, el fruto del espíritu, porque la gente, no, sí, pero llego a casa quizás o en mi trabajo y no ando verdaderamente en el camino, no ando como dijo ahorita, ¿no? Becky, ¿no? Como un soldado, ¿no? Un soldado, todo lo hace exacto, ¿no? Bien alineado, o sea, marcha en un solo paso, no se sale del camino, tiene una meta, o el que va en la carrera tiene una meta y quiere llegar, ¿no? Entonces, tenemos que ser originales en los dos, ¿no? Tener, y como dijo Delfis, ¿no? Que se nos haga ya un estilo de vida vivir en el espíritu, ¿no? Andar en el espíritu. Que la gente vea que tú estás feliz a pesar de las circunstancias, a pesar de que llueve y truene y todo lo que pasa a tu alrededor, que no te quite el gozo, que nadie te lo robe, ¿no? Y que cuando te vean digan, a pesar de que la situación que tú estás, no te sales del camino, no te sales de estoiqueo, del segundo andar, no te sales de tu camino. No hay otro camino, no hay atajos, ¿no? Tú sigues adelante a pesar de él. ¿Por qué? Porque estás sobre la roca, ¿no? Estás tomado bajo la roca que es Cristo, ¿no? Así es. Entonces, si hemos recibido vida por el Espíritu, que ya lo hemos hecho porque ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que podamos andar en el Espíritu y así cumplir el propósito de Dios, que es la meta, una meta muy gloriosa. La autopista que nos conduce hacia la meta es el Espíritu. Para poder lograr llegar y alcanzar esa meta va a ser siempre que seamos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Es la expresión máxima del Dios triuno. Mientras vamos por esa única autopista, no debemos desviarnos ni retroceder, sino seguir hacia la meta de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por ejemplo, yo no comprendo cuando hay personas que dicen, no, no, yo lo puedo hacer, ¿no? Y no, pues no podemos hacer nada si no nos mueve el espíritu. Si es que el espíritu mora en ti, ¿no? Pues mora en mí. Si es que verdaderamente soy, como muchas veces lo hemos aprendido, ¿no? Si soy siervo, dependo de él, ¿no? Yo obedezco. Él es mi guía, él es mi camino.
¿Por qué le busco por mi lado? ¿Por qué doy con lo que yo pienso que es? Puedo decir, bueno, pues es el Espíritu Santo, pero ¿qué dirá el- el- ¿cómo se llama? El otro cristiano, ¿no? Porque venimos de varias ramas, ¿no? ¿Cómo se llama? El bautista. Si tú le preguntas a un bautista, te va a decir, pues por el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que si seguimos las normas, la regla, como hoy aprendimos, es más fácil que no la reguemos, ¿no? Que no nos movamos. ¿Por qué? Porque el que dirige el timón es el Espíritu Santo, ¿no? Así es, debemos de como el nombre, ¿no? Debemos de dejar guiarnos por la dirección del Espíritu Santo. Y para concluir, hermanos, les voy a dar unas preguntas para que las meditemos, porque también es para mí, compartía la semana pasada a mi esposo, ¿verdad? Y sí es cierto, la palabra que Dios nos da la oportunidad de en esta tarde compartirles también es para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿qué te dice la palabra de Dios acerca? ¿Cómo estás actuando en medio de la situación? Acerca de cómo ¿Estás actuando en medio de las situaciones por las que estás atravesando en este momento? ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu Santo o, o por tus emociones? La siguiente pregunta sería, ¿estás actuando bajo la dirección del Espíritu Santo o influenciado por la carne, verdad? Lo veíamos hoy al principio de este tema, ¿verdad? El pasaje que dice que no debemos de satisfacer los deseos de nuestra carne, porque dice que eso es lo que se opone con el Espíritu Santo. Entonces debemos de mantenernos, dejar guiarnos, que sea el Espíritu, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Quieres compartir algo más? No, nada más, pues que sigamos adelante, que sigamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué función hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Y si verdaderamente queremos caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? O como dijo Jesús al final, ¿no? O si la carne es la que está dominando tus decisiones, tus pensamientos. Pues eso es todo. ¿Podrías orar, Mimi, por favor, para hacer despedidos? Sí, claro. Señor amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, estar, Padre Santo, presente, Señor, en este corto devocional, Padre Santo, pero muy substanciales, Señor, para nuestra vida espiritual, Padre. Gracias, Padre Santo, por este tema maravilloso, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor, que es necesario, Padre Santo, saberlo conocer, Padre Santo, cómo actúa en nuestra vida, Señor. ¿Cómo podemos echar mano de él, Padre Santo? Te damos gracias, Señor, por el estudio de hoy, por el devocional de hoy, Señor, de cómo actúa, Señor. Tenemos que dejar, Señor, realmente dejar trabajar el Espíritu en nuestra vida, Señor, ser sensibles, Señor, a su voz, Padre Santo. Debemos, Señor, reflejar, Señor, su fruto, Señor, que ya lo conocemos, Padre, que viene en Gálatas, Padre Santo, el reflejar, Padre Santo, esas características, Señor, del Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida, Señor, el amor, la paciencia, Señor, así como el andar, Padre Santo, en él, Padre Santo. Saber, Señor, estar realmente, Señor, dirigido, Señor, por él, estar, Señor, en una sola línea, Señor, estar viviendo bajo sus normas, Padre Santo, estar dejando morir, Señor, todo aquello, Señor, que es de la carne, Señor, para que Él pueda moverse, Señor, en nuestra vida, Señor, realmente, Señor, como debe de ser, Padre Santo, que realmente sea más fuerte, Señor, Él que la carne, Padre Santo.
para que Él pueda hacer, Señor, morir, Señor, todas esas cosas de la carne, Señor, que a veces quiere dominarnos, Padre Santo, pero tu Espíritu Santo, Señor, es más fuerte, Señor. Por eso debemos de dejar, Señor, que se mueva, Señor, dejarnos guiar, Señor, por Él, Padre Santo. Es una herramienta muy, muy fuerte, Señor, que nos dejaste, Señor, a todo cristiano, Padre Santo, porque Él es el que nos capacita, el que nos guía, Señor, el que nos instruye, Señor, el que nos recuerda, Padre Santo. Por eso debemos, Señor, saberlo conocer, Señor, y dejarnos guiar, Señor, y vivir, Señor, bajo sus normas, Señor, bajo su andar, Señor. Como dijo hoy, Señor, en el estudio Delphi, Señor, realmente estar en esa línea, Señor Dios Todopoderoso, y no salirnos ni para la izquierda ni para la derecha, Señor, sino estar linealmente, Señor, realmente lineados, Señor, bajo tu dirección, bajo tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por este devocional, Señor. Gracias, Señor, por Gustavo, por Delphi, Señor. Sigue capacitándolo, Señor, bajo tu dirección, Señor, bajo tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan, Señor, seguir exponiendo tu bendita palabra, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, por los que estuvimos, Padre mío, porque somos edificados, Señor. Somos instruidos en tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a los que hoy no pudieron conectarse, Padre. Sé tú con ellos, Padre Santo. Y bendícenos, Señor, y despídenos en amor, Señor, en paz, Padre Santo, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias, Bendiga, que tengan bonita Gracias, tarde. Osito. Dios Gracias. bendiga, buenas tardes. Bendiciones, Descansen. hermanito. Bendiciones. Que la Gracias. pasen bien. Chao. Bye. Bye.